Licenciado San Germán, qué gusto saludarte nuevamente. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para platicar sobre algunos casos de éxito en el tema del área de sistemas. Y para las personas que quizá no recuerden toda tu información curricular, ¿nos la podrías actualizar, por favor? Sí, mira, soy egresado de PIXA, en la licenciatura en informática, desde muchos ayeres. He pasado por casi por toda la escalerita de sistemas, desde programador, analista, líder de proyecto, gerencia, subdirector de área, principalmente en el sector bancario, de seguros, en las partes de retail y las microempresas. Y asesorías a microempresas, mejor dicho. Mucha experiencia, licenciado, mucha experiencia. Pues bastantes errores y bastantes aciertos y algunos aciertos. Eso es lo que le vuelve interesante. Esa es la parte interesante. Pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para esta sesión. Entonces, bueno, como hemos platicado, bueno, pues es comentar sobre casos de éxito en la implementación de habilidades blandas en diferentes sectores. Entonces, en este caso, bueno, pues yo quiero comentar 3 casos de éxito que yo he vivido en la parte de la implementación de habilidades blandas. Y bueno, pues los 3 más representativos en mi caso fue en una empresa, dos empresas transnacionales, una en el sector alimenticio, otra en el sector dermocosmético y otra en el sector manufactura. Entonces, donde a grandes rasgos, el principal conflicto es que no tienen la misma información, los objetivos no están bien alineados a la realidad y a las capacidades instaladas de la empresa, la comunicación no se difunde a lo largo de toda la estructura organizacional de los negocios, las empresas y demás. Hay mucho desperdicio de recursos, entre ellos el tiempo, el talento, el manejo de personal. Otra de las cosas bastante eh, conflictiva es la suposición. Entonces, caso concreto, después de sacar como que estas cerecitas de cada experiencia, pues en el caso de, por ejemplo, la empresa de alimentos, pues lo demandante o el proyecto, lo grande de es que tenía que capacitar a muchas de las fábricas, centros de distribución dentro de la misma empresa. Entonces, alinear a estas personas a que le den la misma importancia a los objetivos, se definan procedimientos funcionales que integren toda la organización, pues fue leer, depurar, unificar criterios, imponer la información, porque de repente tú puedes agarrar y decir, bueno, pues yo creo que podemos con tanto, pero a la mera hora que lo llevas a la práctica ves que en la fábrica pues no se puede realizar, o que en la parte logística no se puede tampoco realizar. Entonces, ese barrido de interacción entre lo que se quiere construir contra lo que se puede construir o se puede ejecutar, realmente vuelve muy demandante todo ese tiempo que le tienes que dedicar para afinar. Y una vez que ya definiste los objetivos claros y ya tienes procedimientos establecidos, pues ahora sí ya todo avanza de una manera mucho, muy rápida, muy acelerada y con un nivel de éxito mucho más elevado que si no lo tienes. En el caso, por ejemplo, de la empresa de dermocosmética, pues de repente es la necesidad de una empresa de construir toda su cadena de suministro. Pero para construir la cadena de suministro tienes que ver enlace gubernamental, es decir, secretarios de Estado, para el tema de los permisos, para el tema de cuestiones arancelarias y demás, licitar almacenes, licitar transportes, contratar personal. Entonces, ir encontrando la mejor combinación de los recursos que te va aportando valor, que tiene la experiencia y que sí te da una información, sobre todo muy precisa de lo que sí es capaz y de lo que no es capaz. Esos son los aspectos que te toman mucho tiempo y como que lo que hace rato mencionabas muy, muy adecuadamente, la experiencia, o sea, porque si no tienes esa experiencia y ese feeling, cuando alguien te está dando una información y a todo te dice, sí puedo y sí lo puedo hacer y sí lo voy a hacer, ya cuando lo llevas a la práctica ya ves que ni pudo, ni supo, ni lo hizo, ¿no? Entonces, esa experiencia de cuando te vas enfrentando a esas situaciones y ya tienes esa sensibilidad de saber si estas personas te están dando información verídica, demostrable,
pues sí vas tomando confianza con ellos y lo vas integrando a tu pool de proveedores. Entonces, diseño de toda la cadena de suministro, uno es la parte de tenerlos, dos es la parte de sincronizarlos, es decir, tener una comunicación fluida, tener claros los niveles de sensibilidad para cuando es algo importante, algo urgente, algo no importante, algo informativo. El otro aspecto es dejar de suponer, o sea, es que yo creí que esto era importante para ti, o yo creí que esto no era importante, ¿no? Entonces, evitar esas suposiciones, porque esas suposiciones ocasionan que el contenedor termine en Colombia cuando iba a Ecuador, o termine en Alaska cuando iba a Suiza. ¿Por qué? Pues porque alguien supone que el primer contenedor iba para tal lugar cuando no verificó en los documentos que tiene esa trazabilidad del contenedor, pues no leyeron, no verificaron, y bueno, pues terminan siendo errores muy complicados en el sentido del tiempo. Por otro lado, también en la parte de manufactura, cuando tienes un cliente, una empresa que se dedica a la manufactura, sincronizar a la parte operativa, a la parte de suministros, a la parte contable y demás. O sea, primero es incluso limpiar la información que existe en el sistema, o sea, depurar el sistema, actualizar los maestros de artículos, el maestro de producción, el maestro de clientes, el maestro de proveedores. Entonces, desde depurar todos esos aspectos y pedirles a las áreas que le dediquen un poco más de tiempo a su trabajo actual y que le dediquen el tiempo necesario a esas actividades extras para tener una información adecuada, correcta. Después de ahí que tienes esa base de datos limpia, empiezas a sincronizar a las personas de producción con la parte de suministros. Entonces, siempre hay fricciones, las famosas fricciones entre esas áreas, porque los de producción a veces terminan temprano, a veces hay errores, a veces cambian los programas de producción y el departamento de suministro tiene que reaccionar. Entonces siempre son las fricciones entre que o me surtieron mal, o los controles de calidad no están bien definidos. Entonces, cuando te vas presentando esas situaciones, lo importante es atender las causas. Entonces, ¿en qué sentido? Definir procedimientos claros, establecer objetivos alcanzables, realistas. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido del tiempo, en el sentido de la velocidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si quieres que producción se le entregue sin errores después de haber revisado los materiales a detalle, pues no lo vas a poder hacer en 10 minutos, cuando son, no sé, 100,000, 200,000, 1,000,000 de piezas que tienen que revisar en la parte de metálica o madera, o etcétera, piezas que tienen que revisar la parte de recibo. No se le puede entregar a la misma velocidad. Entonces, unificar los criterios de tiempos. O sea, uno es entre áreas. Dos, explicarle a la parte directiva o a la parte comercial donde, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tantos días para poder recibir, entregar, producir, mandar al cliente. Bueno, pues a veces ahí viene la siguiente fricción, o sea, con las áreas, cuando a veces la parte comercial se compromete a entregar a destiempo, o es decir, a una velocidad que físicamente es imposible. Entonces, por eso aquí es sensibilizarnos para todos tener una misma información, una información uniforme, una información precisa, pero sobre todo que sea demostrable. Entonces, para mí, el manejo de tanto de la tecnología, la parte operativa, la parte de cadena de suministro, parte de administración, todo eso, amalgamarlo con el tema de las habilidades blandas, es lo que permite que las empresas alcancen un éxito general, sostenido y escalable. Aquí es la parte que me ha permitido verlo de manera presencial, o sea, estar presente en esas empresas y encabezar estos proyectos donde vamos llevando de la mano, y sobre todo los resultados que hemos alcanzado, es que tanto el personal de las empresas, la proveeduría y los clientes quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque hablamos con una información lo más precisa, lo más eficiente, con veracidad. Es decir, no le estamos timando la información o entregando productos o servicios que no cumplen con los estándares necesarios por tratar de reducir los tiempos. Es todo un arte, y es todo bueno, parte ciencia, parte arte, pero pues al final del día sí es un elemento fundamental en cualquier negocio, empresa, organización, escuela, que la implementación de las habilidades blandas, llevarlas a su máxima expresión para poder obtener los éxitos necesarios. Entonces,
Pues yo ya compartí aquí mis tres casos de éxito al respecto. Si nos apoyas compartiendo tus experiencias, tus vivencias, tus casos de éxito en el tema de la implementación de habilidades blandas en tu área. ¿Tenemos Perdón, problemas Carlos, de internet? creo que sí. De repente estaba yo queriendo hablarte y ya no me oyes. Ok, Perfecto. mira, acerca de las habilidades blandas en el área de sistemas, creo que son una de las cosas que más, más nos hacen falta a todos. O podríamos decir que de repente se nos olvidan, porque tengo pues más de 30 años en el área, ¿sí? Y por desgracia veo que son casos recurrentes en diversos proyectos en todas las empresas. O sea, lo bueno de las habilidades blandas es que te permean por todos lados, ¿no? O sea, se usan lo mismo en las empresas manufactureras, como las de RT, como las de financieras, de seguros. Entonces, la circunstancia de esto es que, mira, hablando de ejemplos, unos muy antiguos, que es donde creo que podemos ver una parte de las habilidades blandas que quizá en ese entonces no se conocían o no se les nombraba así, ¿no? Cada generación va teniendo diversos nombres. Una es la falta de comunicación, la resistencia al cambio primordialmente. Estamos hablando de un ejemplo de una empresa financiera de hace más de 30 años, cuando empezaban a entrar todo lo que son computadoras y demás. El problema es que, por decirte algo, cuando llegaran las primeras PCs, pues mucha gente les tenía miedo, otras gentes no las sabían usar, otras gentes, si tú se la dabas a una secretaria y le ibas a enseñar cómo se usan, decían es que yo lo hago más rápido en mi máquina de escribir, Claro. ¿sí? Entonces, poderles vender a esas personas en qué les va a servir el uso de un nuevo equipo, de una nueva aplicación, poder comunicarte con ellas en su lenguaje y demás, eso te va a permitir llevar a cabo la transición en mejor tiempo y con mayor éxito. La otra, el manejo del estrés. Yo creo que en todas las áreas, yo no puedo comparar el estrés de unas con otras. En nuestras áreas, normalmente decimos que vamos a empezar mañana un proyecto, pero ya llevamos un mínimo, lo más, lo más cercano es que ya llevamos una semana de retraso. ¿Sí? O sea, ya muchos proyectos desgraciadamente nacen con retrasos. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación, como tú decías, la parte de los objetivos y de que las áreas muchas veces quieren esto, es que yo lo hago aquí en mi hojita en 10 minutos, pasarlo a un sistema te lleva más tiempo, porque se tardan, digamos, ellos dicen, yo lo hago en una sola, yo lo hago una vez para mi cliente y tú tienes que hacerlo para todos los clientes, para que todo sea funcional. El dar a entender eso muchas veces nos falla, tanto a los que somos técnicos, tenemos que entender que la gente con la que estamos hablando no es técnica, con la gente, decía uno de mis maestros, tienes que venderlo, tienes que hablar con términos de la persona a la que estás atendiendo, a la que le estás dando el servicio. Para mí, todas las personas a las que yo atiendo son clientes. Por Claro. eso decimos, damos un servicio a un cliente, ¿sí? No es un área, es un cliente. Para mí es un cliente. Y la única manera, y actualmente el área de sistemas es evaluada por costos, ¿sí? Entonces, ese es mi cliente y yo quiero que mi cliente vaya satisfecho. Debo de entregar un buen producto en un tiempo determinado y que satisfaga Pero, por ejemplo, en ese ejemplo que estás poniendo, ¿cuáles son las habilidades más demandadas o el mejor resultado te han brindado?
Una comunicación activa, un buen manejo de conflictos, porque luego para mí es una suma y para la persona que lo estoy entendiendo es una resta. Debemos de ver qué tipo de sumas estamos hablando, ¿sí? Y es una gestión del cambio y un manejo del estrés. Muchas veces el estrés hace que nos cansemos, que nos pongamos de malas. Y Sí. si no lo sabemos manejar, vamos a tener muchos conflictos. Esa es ¿Sí? la parte de la importancia de tener un buen director de área, una cabeza de área donde capacita al personal para que precisamente el estrés potencialice, no friccione. Cuando tienes Sí, un buen nivel de estrés, pero que potencializa, acelera los resultados. Pero lo importante y lo inteligente es que tengas una cabeza que te esté capacitando, que esté unificando y canalizando ese estrés a que acelere resultados, no a que friccione internamente dentro de las células de trabajo o dentro de los departamentos. Esa es la parte importante, ¿no? así es. Miren, las diversas empresas que he estado, en algún momento nos han dado, no te voy a decir que todas juntas, ¿no? Sino nos dicen, pues ahora vas a una de manejo de estrés, un curso de manejo de estrés. En algún momento te mandan un curso que si quieres lo tomas, si no, no, ¿verdad? De, de comunicación, algunos de gestión activa, algunos de mejora continua para atención al cliente, a pesar de que no, digamos, te repito, en la área de sistemas muchas veces no lo ves como atención al cliente, pero pues es bueno darle una leída para ver cómo lo ve un área de ventas. Como se evalúan actualmente muchas áreas que son por costos, tienes que vender tu producto, ¿sí? Incluso poderle decir a un usuario o a una empresa a la que le estás dando una consultoría, saber decir no, saber por qué no lo puedes hacer, por qué no se debe hacer de tal forma para que el cliente tenga un buen producto final Claro. y quede satisfecho, ¿no? O Oye, sea, y el tercer ejemplo que nos ibas a comentar, un poquito más actual. un poquito más actual. Actualmente, digamos, en separaciones de algunos bancos, ¿sí? Están vendiendo, no actual, sino ya tiene algunos años que se han venido vendiendo bancos o X circunstancia, fusiones bancarias. El problema es una gestión del cambio tanto para la gente que está interna como para el cliente para ti y para mí que vamos a la sucursal de Bancomer, ¿no? Santander o alguno de ellos. Mucha gente se preocupa por ¿y ahora qué le va a pasar a mi dinero? ¿Sí? Voy a perder este respaldo. ¿Sí? El, Internamente los cambios que se llevan también es, por decirlo así, algo que tienes que sacar, tienes que dividir, porque, por decirte algo, hay personas que venden hay empresas financieras que vendían los afores, ¿sí? Pero el catálogo de clientes era el mismo para el banco y para la afore, en algunos casos. Hacer esa separación de clientes quiere decir, ¿qué crees? Yo tengo que entregar el catálogo de clientes del afore, tengo que sacarlo de mi catálogo de clientes del banco, separarlos, ¿no? Hacer dos. Que los sistemas ya no vean el catálogo general, sino ahora van a tener que ver el catálogo del Afore, nada más. Si es un sistema de Afore, pues va a tener que ver el del Afore. El estar haciendo esa separación te implica un estrés bastante alto, porque el día que todas tus pruebas salen bien, pero el día que sales ya a producción, pues está sujeto a errores, a que no se esté reflejando tal y como tú pensabas, ¿no? Sí. Muchas veces son tan grandes los sistemas que no puedes probar exactamente todas las posibles variantes. Ok, ok, sí, sí, sí. ¿Y ahí No cómo sé, lo resuelves? O sea, ¿qué gestión haces? ¿O cómo tratas de ahí reducir? es un manejo de conflictos, Ok, ¿sí? Porque pues alguien va a enojarse porque no puede ver su información, ¿no? Y lo que le puede pasar a la institución financiera por no estar presentando ese nivel de datos.
para el cliente, para las instancias reguladoras, ¿no? Okay. Tienes ¿Cómo que, ponderan los riesgos? O sea, ¿cómo hacen su matriz de riesgos? Dices, bueno, este es el riesgo más impactante, aquí no podemos llegar, o sea, este nivel de riesgo sí podemos manejarlo. mira, se- ahí se tienen diferentes metodologías para el cálculo de riesgos. Y lógicamente, antes de salir a una área de producción, pues pasas, dependiendo del cambio que vayas a hacer, de este que te estoy hablando, que es un cambio mucho, muy fuerte, no, pasas por una serie de pruebas bastante exhaustivas, bastante exhaustivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están reguladas por la autoridad en la cual no puedes fallar. Por decirte algo, un ejemplo, si tú haces un cambio en los cajeros automáticos, Ok, ¿sí? El más chiquito, no sé, que te cambien ahora en lugar de que si sacas del programa de Bécalos, que en algunos casos son 10 pesos, en otros 20. Vamos a suponer que dices, ahora va a ser una promoción de 50 pesos todos. Es un cambio muy pequeño. Más sin embargo, si por alguna circunstancia la red de cajeros queda inhabilitada, ok, Comisión Nacional Bancaria multa al banco si pasas, no me falla la memoria, son 5 minutos fuera de línea. ok, ok, ok. ¿Sí? O sea, cuando se han caído, estarían en las noticias que ha habido problemas en las instancias de Bancomer o de Banamex en días de quincena, a ellos los multan, independientemente que todo el problema que se le genera a la gente por falta de confianza en la institución a la que tú estás recibiendo tu nómina, tus ingresos, todo, Claro, el banco es multado. ok, ok. El banco es multado de por sí, porque no puede, Viene el estrés hacia todo el personal, si ¿no? viene hacia el estrés a todo el personal, porque hay que ver qué es lo que está fallando, que si fue un cambio, que si fue... Ok. ¿Y qué tan importante es que tengas sus procedimientos actualizados y sepas qué hacer y no andes corriendo como gallinas sin cabeza, ¿no? Es muy importante. O sea, normalmente se tienen bien documentados, Ok. porque luego dice uno, pues, si me remito a lo que está pasando, no es cierto. Ahora, en tu No, sí se tiene experiencia, documentado. perdón, ahí en tu experiencia, por ejemplo, en el sector bancario o el de retail, el que comentabas, ¿en dónde tienen los procedimientos más actualizados? ¿Dónde sí los revisan con mayor frecuencia? Y sobre todo, ¿dónde sí son una copia fiel de que la persona, en el momento que tiene su procedimiento, sí lo puede ejecutar y sí está preparada para capacitarlo? ¿En dónde es donde tú has visto que están más preparados o capacitados en tu industria? Mira, yo en las empresas del sector financiero que he trabajado están actualizados, Ok, ¿sí? correcto, Y en correcto. las empresas de retail, algunas áreas están, es como en todo, o sea, mira, muchas veces son muchos los sistemas por la forma tan dinámica que se mueve todo, ¿sí? Tienes a veces, ya está saliendo, ya está saliendo producción y todavía no has hecho el manual, Claro, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, es una eterna carrera, para tratar de alcanzar, de salir parejos. No es posible. Honestamente no es posible. La, es muy dinámico nuestro sector financiero. Muy dinámico. Yo te puedo decir que hay bancos que vinieron y compraron bancos mexicanos. Sí. Y dijeron, vamos a instalar nuestro sistema con el que venían ellos, porque ellos lo manejan así a nivel mundial. Cuando llegaron aquí dijeron, ¿qué crees que tenemos un problemota? Ok. Ellos hacían, por decirte un número, 10 o 20 operaciones con su tarjeta de crédito o de débito. En México hacíamos 30, 50 transacciones más. Ya. Entonces, meter eso genera estrés a los sistemas, genera estrés en la gente. Hay que manejar, hay que tener una buena comunicación, Claro, ¿sí? Para poder llevar eso a cabo, para poder tener un buen fin en cada uno de los proyectos. El manejo del tiempo es muy importante. Si no vendemos nuestro tiempo, los tiempos que vamos a llevarnos,
vamos a tener conflictos, no vamos a salir Claro, o vamos a salir muy recortados o con muchos asegúnes, ¿no? correcto. Entonces, todo el manejo de esas situaciones son por habilidades blandas. Si lo ves, no es que estemos hablando de que, yo sé manejar mejor COBOL, Excel, cualquier lenguaje. No, es el manejo de situaciones y eso solamente te lo dan las habilidades blandas. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Pues qué bueno que nos compartes esta información y sobre todo, bueno, casos de éxito, experiencia real y sobre todo lo que estamos viendo es que en todas las áreas nos ocupa, en todas las áreas genera valor porque al final del día es la interacción humana, ¿ya? Sencillo. Entonces, si no tenemos las capacidades desarrolladas para una correcta interacción humana, lo que más se genera son fricciones, roces y pues conflictos, ¿no? Así es. Muchos conflictos que pueden dar al traste con la empresa o con las personas. El estrés te puede llevar al hospital. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Roberto, tu atención y compartir con nosotros estos minutos de experiencia. Claro, Carlos, no hay problema. Nos vemos luego. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego a todos.